Buenos días a todos, gracias por asistir a esta sesión. Para los que no me conozcan, soy Adrián Ferrera González, soy desarrollador en LeanMind y llevo casi 3 años, dentro de poquito, en la empresa y como desarrollador llevo 7, casi 8 años ya en el sector. Venía a contarles sobre Tesserinch y cómo aplicar inversión de dependencias con esta librería en nuestro código TypeScript. Tesserinch es una librería creada por Microsoft para hacer inyección de dependencia en TypeScript sobre objetos, ¿vale? Es una librería que es de uso exclusivo para programación orientada a objetos. ¿Y en qué se basa esto de la inyección de dependencias? Pues se basa en el principio de dependency inversion, que hace referencia a la D de Solid, ¿vale? De la misma forma que TypeScript ha sido desarrollado y mantenido por Microsoft, esta librería pues ha sido desarrollada también con ellos. La pregunta que se nos puede venir a la mente es ¿por qué no viene ya de base con la propia librería? Y esto se debe a que TypeScript es un lenguaje que te admite trabajar tanto con programación funcional como con programación orientada a objetos. Si tú utilizas TypeScript para un lenguaje, para un código más orientado a funcional, no tiene sentido tener esta librería implícita en el código para irte con este patrón. Dicho eso, empecemos. Dependency Inversion Principle. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, hace tiempo Robert C. Martin, Ankel Bob, definió lo que son los principios SOLID, aunque este acrónimo no vino hasta un tiempo después, y lo que hace es dar unas pautas de cómo hacer nuestro código más mantenible en su tiempo de vida, ¿vale? Este acrónimo se compone de el principio de responsabilidad única, el principio abierto cerrado, la sustitución del scope, la segregación de interfaces y la inversión de dependencias, ¿vale? Como podemos ver, la D es el dependency inversion. Pero ¿a qué hace referencia este principio? Pues lo que nos viene a decir la inversión de dependencias es que los módulos de bajo nivel no deben depender de los de más alto nivel. Y que por lo tanto debemos trabajar con abstracciones de ellas. Es decir, cuando desarrollemos nuestro código, tenemos que basarnos en interfaces y no en la implementación de las mismas. Esto lo que va a permitir es que nuestro código quede más separado, más disgregado en capas y que sea flexible. Es decir, como siempre hacemos referencia a la interfaz, podemos reemplazar módulos simplemente en el momento en el que vamos a instanciar la clase que queremos utilizar en nuestro código. ¿Vale? ¿Qué nos aporta? Pues el hecho de trabajar con abstracciones nos permite tener múltiples implementaciones, incluidas las pruebas. Es decir, si vemos el diagramita que tenemos delante, nos basamos en una arquitectura plana dividida en 3 capas, controlador, servicio y repository, de la cual solo estamos viendo las 2 últimas partes, en las cuales es la capa de servicio que hace una llamada interna a los repositorios. Desde el servicio lo que vamos a hacer es utilizar la interfaz, siempre haciendo referencia a ella y teniendo disponibles los métodos que expone con su firma correspondiente. Sin embargo, por detrás cabe la opción de que hayan distintas implementaciones de la misma. En el caso del repositorio podría existir una implementación para Postgres y para Mongo, pero sí sabemos y nos fuerza a que tengan disponible ese método find para... ¿Qué nos permite esto? Pues de la misma forma que tenemos Postgres y Mongo, podríamos implementar una que fuese simplemente para nuestros tests. Esto lo que nos habilita es a poder postergar decisiones. Robert C. Martin, en el libro de Arquitectura Limpia, nos cuenta su experiencia en la cual narra cómo él y su hijo, trabajando en un proyecto, si no recuerdo mal, para un banco, no tenían decidido qué base de datos iban a utilizar. En este caso, ellos lo que hacían era que definían la interfaz, sabían cómo se iba a acceder a esos datos y cómo se iban a persistir, pero no dónde. Trabajando sobre esa interfaz y haciendo uso de TDD, pudieron implementar toda la aplicación y solo en el momento en el que empezaron a plantearse el poder utilizar de forma física esa aplicación, implementaron un repositorio el cual lo que hacía era persistir a ficheros hasta que en el último momento de la implementación de dicha aplicación ya aplicaron lo que era el concepto de persistir en una base de datos MySQL. Pero eso fue
en el último momento, cuando ya habían resuelto todos los problemas y tomado todas las decisiones referentes al dominio. Como bien hemos dicho antes, al aplicar sobre una arquitectura dividida en capas y aislar unos componentes de otros, vamos a tener mayor flexibilidad a la hora de mantenerlos y de poder incrementar o variar la funcionalidad de nuestra aplicación. Vale. Ahora que entendemos este principio, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. ¿Y cómo aplica esto en TypeScript sin utilizar la librería de Tesserinch? Pues lo que se suele hacer es, en los constructores de las clases que vamos a utilizar, definimos una variable que se le pasa al constructor y le decimos el tipo que es, la interfaz. En este caso definimos una propiedad privada que es repository del tipo repository, que hace referencia a la interfaz. Lo que hacemos es que por defecto, si no le pasamos ningún valor, se va a inicializar con el valor que nosotros queramos. Y de esa forma podemos llamar a los métodos internos del servicio. ¿Cómo podemos utilizar esto en los tests? Pues de la misma forma. Podemos definir una variable repository y decirle que cumple con un contrato, que cumple con una interfaz y definir un objeto al vuelo de mock, ¿vale? En el cual las funciones están falseadas. Lo único que tenemos que hacer es llamar al servicio haciendo referencia a su constructor y pasándole ese repositorio de pruebas. Y nuestro código sería totalmente funcional para test. Ahora bien, estamos hablando solo de dos capas, estamos hablando de servicio y de repositorio. ¿Qué ocurre cuando metemos una capa más, como puede ser la del controller? Seguimos teniendo la misma funcionalidad, pero estamos dejando reflejado de forma explícita en el código cómo está estructurada nuestra aplicación. Si vemos el fragmento de código que tenemos delante, cuando queremos falsear ese repositorio y cuando queremos hacer una inyección en uno de los extremos, para poder propagarlo desde la capa del controlador hasta el servicio, tenemos que pasar por todas ellas. Y eso implica que nuestro test va a quedar reflejado de forma implícita. Nuestro test va a saber cómo está estructurada toda nuestra aplicación. Y esto es una desventaja, ¿vale? Porque nuestros tests van a ser muchísimo más frágiles. Vale, ahora hablemos de Tesserinch y poquito a poco iremos viendo qué nos aporta. ¿Qué apariencia tiene esto de Tesserinch? Pues bueno, como bien hemos dicho, es una librería de TypeScript desarrollada por Microsoft y lo que hace es usar anotaciones que se aplican a las clases para manejar todo este tema de inyección de dependencias. Es muy similar a Spring Boot. ¿Por qué no se utiliza esto con JavaScript? Pues el principal motivo del por qué no se utiliza con JavaScript es porque en JavaScript a día de hoy todavía las anotaciones no están disponibles y tampoco existe el concepto de interfaz. Vale, pero la apariencia que tiene es la siguiente. Nosotros definimos una clase dependency y la cual la vamos a anotar como inyectable. Por otra parte, tenemos el servicio y hacemos exactamente lo mismo que teníamos antes. En el constructor definimos un inject al cual se le dice qué clase vamos a inyectar y definimos la propiedad que vamos a tener interna en el constructor. Hasta aquí, aparentemente no hay problema. Pero si volvemos al principio, lo que nos dice el principio de inversión de dependencias es que deberíamos de trabajar con interfaces. Vale, en este caso, cuando trabajamos con interfaces y queremos hacer inversión de dependencias, una interfaz no es algo instanciable, no es como una clase como veíamos en el ejemplo anterior que directamente podemos referenciarla aquí. ¿Vale? Nos dará un error y nos dirá que no se puede instanciar, con lo cual lo que hacemos es definir una cadena de texto en la cual va a poder registrar en su memoria y poder referirse a ella cuando la necesitemos. En este ejemplo en el que trabajamos con interfaces, pues definimos primero la interfaz, el contrato que vamos a cumplir. Implementamos una dependencia que cumple con esa interfaz, definimos el servicio y, antes de ser llamado, lo que tenemos que hacer es registrar en esa instancia a la cual hemos llamado dependency, nuestra dependencia. La diferencia con respecto a utilizar clases es que el salto de
container.registryInstance podemos omitirlo, porque él directamente va a saber qué clase tiene que utilizar y cómo tiene que aplicarla en ese momento en concreto. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Vale. De ser así, sigo. ¿Qué necesitamos para instalar Tesserinch en nuestro proyecto? En primer lugar, vamos a necesitar la librería de Reflect Metadata. Como comenté anteriormente, JavaScript no está preparado para trabajar con anotaciones a día de hoy. Hay una proposal que esperemos que entre en breve, pero a día de hoy todavía no es real. Si nos basamos en cómo trabaja TypeScript, TypeScript lo que hace es que el código que tenemos definido lo transpila a JavaScript, pero todas esas entidades que no son transpilables, que no existen, como son las interfaces y los tipos, en este caso las anotaciones también, desaparecen. Sin embargo, a nosotros nos interesa que nuestro código, una vez transpilado, siga teniendo algún tipo de referencia a esas anotaciones y que, por tanto, en el código real, en el código de producción, en la build, esas anotaciones sigan o que tenga algún tipo de sistema que pueda utilizar para hacer esa inversión. Así pues, lo que tendremos que hacer es, además de Tesserinch, instalar esta librería que lo que hará es encargarse de esa parte, de transpilar también las anotaciones. Existen dos alternativas que pueden ser los polyfill, perdón, pero en este caso nos hemos decantado por Reflect Metadata. ¿Y qué tenemos que hacer? Esta librería, una vez instalada, lo primero que tendríamos que hacer es importarla de forma global en nuestra aplicación. Esto generalmente se hace en el entry point, es decir, si estamos trabajando en una aplicación frontend, lo podríamos hacer en el app.tcx. Si lo estamos haciendo en una aplicación backend de servidor, lo que se tiende a hacer es importarla en el index.ts o en el arranque del servidor. ¿Para qué? Para que desde ese punto, en el momento en el que arranca, toda la llamada, todo el stack que esté por debajo tenga disponible la librería. De tener muy claro de entrada que no queremos utilizar las anotaciones en toda nuestra aplicación, sino simplemente en una capa en concreto, se podría importar en ese punto. Sin embargo, no es tan intuitivo y tendría que analizarse con mucho detalle si esto es el mejor approach a seguir. Vale, una vez instalada la librería y una vez importado, lo que tenemos que hacer es ir al fichero configuración de type y habilitarle tanto los experimental decorators como el emit decorator metadata. Esto lo que implica es que junto con reflect metadata, cuando él transpile, va a dejar ciertas huellas en nuestro código JavaScript para que él pueda hacer referencia a ello y trabajar como con una especie de hash, en el cual cuando hagamos referencia a esa clase, él sepa dónde tiene que hacer el new. Vale. Ahora, Tesserinch lo que hace es aportarnos una serie de anotaciones, como son inject, injectable o singleton. No son las únicas, ¿vale? En la documentación oficial de Tesserinch aparecen más anotaciones que pueden ser utilizadas. Para entender cómo funciona esto de las anotaciones, vamos a ir un pasito más allá. Tesserinch es una librería, como hemos dicho, que va a trabajar con Reflect Metadata, pero a final de cuentas lo único que hace es que define una variable de instancia global en la cual va a ir registrando, almacenando todas las instancias que vayamos creando con las anotaciones de injectable o de singleton. Cuando nosotros la solicitemos, él va a hacer esa verificación de ¿ya existe previamente? La devuelvo. No, la creo. ¿Con qué patrón? Con el de la anotación que me hayan definido, ¿vale? Como podemos ver, la anotación tanto para injectable como para singleton es la misma. La diferencia es que la de injectable va a crear una nueva instancia cada vez que se llame a un inject. ¿Vale? Cuando hacemos referencia a singleton, va a crear una instancia única que va a ser compartida entre todas nuestras instancias y estarán accesibles a través del objeto container que veremos posteriormente. ¿Vale? Por otra parte, como ya vimos anteriormente, cuando lo que queremos es referenciar a una instancia, en el constructor de una clase utilizamos la anotación de @inject.
¿Vale? De la misma forma, cuando trabajamos con el container y trabajamos con un injectable, pueden efectivamente existir varias instancias de la misma clase y tendremos que hacer referencia desde el container no a una clase, no a una instancia individual, sino a un listado en caso de que queramos manipularla. Vale, pero bueno, hasta este punto parece que sí, que es bastante sencillo el hecho de utilizar anotaciones. Vayamos un pasito más allá. Otra forma, como bien decíamos antes, es dentro del contenedor poder resolver o registrar instancias. ¿Cómo es esto? Pues en el caso de resolver, simplemente hacemos referencia a container.resolve y el string, si es una interfaz, o la propia clase que queramos utilizar en caso de que lo que queramos es resolverla. Recordemos que si no existe, él te la va a crear. Es decir, es a priori lo que hace esa propia anotación. Pero va a crearla por defecto. Otra opción que podemos hacer en el caso de que queramos registrar una instancia o registrar un mock previo a el arranque de una aplicación en un test end-to-end, lo que podemos hacer es registrarlo, registrar la instancia repository y hacemos el new en este punto, lo cual va a hacer que en el resto de la aplicación podamos recuperarla. Incluso que podamos utilizar el código que se ve en la ventana modal de arriba de container.resolve para recuperar cuál es esa instancia que acabamos de crear. De la misma forma que registramos una instancia, utilizamos register instance, podemos utilizar también register singleton, y lo que hace es que nos registra esa instancia de forma única. Siempre que la consultemos, vamos a acceder a la misma instancia. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo un poquito más compuesto, en el cual lo que vamos a hacer es definir un método en el que vamos a arrancar la aplicación. En ese arranque vamos a registrar una instancia para repository y le vamos a decir que es de tipo Postgres. Vale, en esa variable lo que vamos a hacer, perdón, esa instancia que ya hemos registrado la vamos a recuperar y vamos a sobreescribir el método find pues, por un mock. ¿Esto qué implica? Pues que ya a partir de este punto, siempre que las clases hagan referencia a repository internamente, van a trabajar con este mock. Sin embargo, si recordamos el problema que teníamos al principio, de que cuando hacíamos un mock desde el controlador, en el test del controlador teníamos que hacer referencia de controlador a servicio y de servicio a repository. En este caso ya no. En este caso simplemente se instancia y puede estar disponible para cualquier parte de ella. Incluso si no fuese una aplicación dividida en 3 capas, controller, service y repository, sino que fuese basado en CQRS, donde tuviésemos un bus, unos handlers, una capa de aplicación y fuesen arquitecturas más complejas, reduciríamos totalmente ese acoplamiento porque simplemente sustituiríamos la capa final y nuestro código no necesitaría saber qué es lo que ocurre por medio si quisiésemos hacer un test punto a punto. Vale, dejo por aquí varios recursos que pueden ser. En primer lugar, el repositorio de GitHub, donde está el código ejemplo, un artículo en el cual esta misma charla está explicada y contada un poquito más paso a paso. Y por otro lado, la referencia a la propia librería de Tesserinch, donde pueden echarle un ojo, ver todas las posibilidades que tiene para hacer inyección, para reemplazar, trabajar con singleton, características, etc. ¿Dudas? No sé si igual lo explicaste y no lo entendí yo bien. Sí, Hablábamos de la etiqueta injectable y de la etiqueta antes singleton. Estaban sí, las dos por ahí, vale. ¿Tiene sentido que estén las dos a la vez o pueden estarlo? Es decir, igual es no. una locura. No lo sé. No tendría mucho Ujú. sentido porque es la forma en la que tú quieres que se resuelva esa dependencia. Si quieres tener varias o tener una. De hecho, son opuestas. Exacto, vale. En lo que surgen más dudas, ya tenía algunas preparadas de casa. Como este Serings puede trabajar con funciones, pues actualmente no,
a pesar de que cuando nosotros transpilamos el código de TypeScript a S5, las clases se acaban transformando en funciones. Pero a día de hoy, la librería no te permite hacer inversión de dependencias con funciones o con patrón módulo. Por otro lado, otra pregunta que sí que ha surgido con anterioridad es si esta librería se puede utilizar en frontend. Desde mi punto de vista, depende del paradigma que utilices. Si utilizas un paradigma de programación orientada a objetos, pues no tienes ningún problema. Se trata de una librería isomórfica. Funciona tanto en frontend como en backend. Y además es bastante ligera en cuanto al tamaño, con lo cual no implica un problema de performance cuando trabajas con el navegador. Sin embargo, es sopesable y es estudiable si pues es el paradigma que está siguiendo una aplicación. Y a raíz de eso, quiere decir que si quiero trabajar con Tesserinch, tengo que migrar toda mi aplicación a un paradigma de programación orientado a objetos. No tiene por qué. Si utilizas un paradigma de programación reactiva basada en funciones, no tienes por qué cambiarlo. Cada paradigma tiene sus ventajas y sus desventajas, y seguramente para aplicar inversión de dependencia en programación reactiva, pues una de dos, o no es el patrón a seguir o ya existan herramientas para ello. ¿Más dudas? ¿Quieren que veamos código? Si tienes el ejemplo por ahí a mano, Sí, yo lo agradezco. claro. Visualmente siempre me es un poquito más claro cuando... Sí. Aunque sea exactamente igual que las capturas. De hecho, espérate, y lo tengo aquí. Puedo compartirlo y pueden Ah, toquetear. Mira, aquí, por ejemplo, lo que hacemos en la aplicación es cuando la arrancamos en el index, lo primero que hacemos es definir, oye, mira, esta aplicación va a trabajar con este repositorio. Esto podría venir definido por feature flags, por ejemplo. Nosotros podemos tener un feature flag que nos diga, oye, pues cuando se instaló la aplicación se definió que la instancia va a trabajar con MongoDB. Vale, pues podemos tener aquí una especie de factoría que registre, o vemos cómo podría aplicar esto de mejor forma, pero a final de cuentas lo que hacemos es, previo al arranque, instanciamos de forma global Mongo Repository, además de hacer el import de Reflect Metadata. ¿Vale? Simplemente después resolvemos el controlador y llamamos al método hello, que lo que va a hacer es imprimirnos qué base de datos está utilizando. Si vamos dentro y vamos al controller, vemos que el controller también está anotado con @injectTable y mantiene la sucesión de llamadas. Tiene un constructor al cual se le va a inyectar service y lo va a tener disponible, ¿vale? Con lo cual podemos hacer this.service find, ¿vale? Y por último, si vamos a la capa de repository, vemos que tenemos una interfaz y tenemos dos posibles implementaciones, la de MongoDB y la de Postgres, ¿vale? Podemos utilizar la que queramos. Si nos damos cuenta, esto al final lo que hace es que te dice el tipo que es, se le hace el sumatorio del mensaje en el controlador, pero el servicio únicamente hace de proxy y se hace referencia a él como interfaz que es, ¿vale? claro. De hecho, cuando le decimos el tipo de repository, no le decimos si es un Mongo o si es un Postgres. Hacemos también referencia a la interfaz, porque si no estaríamos incurriendo también en el acoplamiento que comentábamos antes. El servicio como tal tiene conocimiento de cuál es de que tiene una instancia de repository, pero no sabe cuál es la implementación que está por debajo. Vale. De hecho, sería tan sencillo como aquí, en lugar de hacer MongoDB repository, podríamos llamar a el de Postgres. Reemplazarlo. Actualizamos. Y aquí lo tenemos, Postgres. De hecho, lo hizo en caliente, no.
Refrescamos y ahí está. Me gusta, me gusta. Me recuerda eso por lo que decías. Me recuerda mucho a Java y a Spring Boot. Sí. Sí, sí, yo diría que de hecho está muy basado en ello. Las anotaciones no son las mismas, no son auto-while y demás, pero a final de cuentas incluso me convencen un poco más los nombres porque van muy de acuerdo con el principio que estamos hablando, ¿no? Bueno, de la misma forma, un detalle curioso es que cuando trabajamos con test y queremos hacer este reflect metadata, mm, lo que se puede hacer es, como el entry point de ese test es el propio test, el propio fichero .test, lo que se puede hacer es definir al principio de cada uno de esos ficheros o, por ejemplo, si estás trabajando con Jest en el fichero de setup test, que está por defecto, puedes hacer el import del reflect metadata ahí y ya te lo ahorras para que no tengas que ponerlo de forma implícita en cada uno de nuestros test. ¿Por qué? Pues si te das cuenta, cuando tú estás haciendo las pruebas, salvo que sea un test end-to-end, a lo mejor tu aplicación, tu test, no pasa por el fichero de index.ts. O incluso un paso más allá, si lo que haces es que arrancas el servicio y atacas sobre un servicio ya instanciado, no va a tener ni siquiera constancia de qué es lo que utiliza por detrás. Por eso es importante ese detalle del setup test. En el caso de Mocha y de Chai, pues sería lo mismo, ver cuál es el fichero de configuración que se usa y definirlo de forma global para todos los test, si no queremos hacerlo de forma literal en cada uno de ellos. ¿Te has mirado más cosas de los decoradores? ¿Tú has estado investigando? Porque estoy Sí, viendo en la documentación que además de Reflect Metadata, el propio lenguaje soporta decoradores hasta un cierto punto, ¿no? Y a partir de ahí Reflect Metadata te da más cosas. No sé si tú has trabajado con ellos, has hecho alguno de manera práctica que te haya servido. no, ahora mismo con los que sí que hemos trabajado son con Injectable y Singleton, sí que tienes autoinyectable y demás, pero con estos básicos de aquí nos ha sido más que suficiente. Y con respecto a las librerías, lo que te digo, permite utilizar los polyfill, estos tres de aquí, Reflect Metadata, Core.js y Reflection, pero no, siempre hemos optado por Reflect Metadata, no por nada en concreto, sino porque hemos visto que es el que más estandarizado está en cuanto a las aplicaciones que hemos encontrado en GitHub que utilizan esta librería. Pero las propias básicas, lo que te digo, depende del scope al que quieras transpilar. Si haces referencia a S7, no tienes problema, pero si necesitas transpilar a un código de versiones inferiores, como puede ser S5, y si quieres mantener compatibilidad con navegadores antiguos y demás, sí que tienes que irte a soluciones un poquito más complicadas, no más complicadas, sino más... pues un poquito de más alto nivel. Sobre todo por el tema navegador. Si simplemente lo quieres utilizar en un backend, pues igual no necesitas nada de esto. Compilas transpilas a una versión que sí que te soporte las anotaciones y ya te es más que suficiente. ¿Y el código de esta librería del Injectable lo has mirado? ¿Cómo está hecho? No, no nos hemos metido a tan bajo nivel. Sí que nos metimos en varias librerías que la utilizan y vimos un par de patrones que seguían, pues eso, si lo hacen de forma individual, si no, incluso cuando crean sus propios decoradores, lo que hacen es que en el propio decorador que ellos definen, importan el reflect metadata. Y así de esa forma, cuando tú te instalas esta librería de terceros, te olvidas ese paso intermedio de tener que instanciarla de forma global. Pero podemos echarle un ojillo por aquí. No, yo era por curiosidad más que Mm. nada si te habías enfrentado a mirar un poco eso,
pero nada más. No, no, lo tengo en pendiente. De hecho, tengo ganas, pero no hemos podido profundizar tanto. No, yo creo que la magia en sí, la magia no, lo bonito es eso, el poder profundizar en cómo lo han hecho, cómo gestionan ellos el singleton, cómo lo registran en el objeto container que está definido de forma global en la librería, porque al final el uso es bastante simple, simplemente utilizar anotaciones y demás y tener en cuenta que hay determinadas funciones que te permiten operar con él, manipularlo, sobreescribir, etcétera. Como son estos los providers, los registry. Es que en Java y en C Sharp los decoradores o atributos, en C Sharp se les llama atributos Ujú, y en Java se le llama anotación. En ambos casos eso es código que está añadiendo metadatos al método donde lo pongas o a la clase, pero no ujú, tiene ningún poder por sí mismo, no tiene el poder de interceptar el flujo de ejecución. No altera el flujo de ejecución, simplemente son tags, son ujú, etiquetitas que tú le pones ahí. Pero si después quieres que algún código se comporte de cierta forma en base a esas etiquetas, tiene que haber un código que sí usa la API de reflexión y dice, pues y tiene que de alguna forma recibir el control de flujo y decir, antes de llamar a este otro método, yo voy a mirar qué atributos o qué anotaciones tiene y si tiene esto hago tal cosa. Sin embargo, en Python, los decoradores que es con arroba, ujú. sí es una función que directamente intercepta el flujo de ejecución. Cuando llames a la función, el decorador es en sí mismo una función también y se va a llamar primero. Y ese decorador después le pasará el flujo de ejecución a la que está decorando o no, si por ejemplo lanza una excepción o lo que sea, y el comportamiento es totalmente diferente. Entonces lo que estaba intentando entender ahora rápido con TypeScript es a cuál de los dos se parece más. Si son marquitas de metadatos o realmente intercepta el flujo de ejecución. Yo diría que esto es mera especulación, que quede el disclaimer por ahí, mera especulación. Tengo la sensación de que va más por el primer enfoque. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te hace es marcar esos metadatos en el propio código cuando lo transpilas. Si vas al código transpilado vas a ver que hay unos hash, los cuales utiliza para saber a qué instancia está tratando de manejar. Lo que me Pero da que es un esto, poco, sí. por lo que veo en la documentación, que es un Mm, poquito difícil de entender, la verdad, pero me da la impresión que hace un poco las dos cosas, en plan del decorador es una función, no es una mm, marca como en estos otros lenguajes como Java y C Sharp, y la invoca, pero no estoy viendo mm, que después tenga mucho poder sobre lo que se va a invocar, ¿sabes? O sea, al final acaba llamando a la función que está decorando, pero sí te deja hacer cosas ahí en esa, porque al final lo defines un decorador como una función, mm, ¿sabes? No como una marca. Y mm. parece que sea una especie de mezcla entre ambas cosas. Mm, De todos modos, yo creo que esto es muy probable que cambie porque todavía, como comentaba, las etiquetas en JavaScript no están implementadas de forma sólida. Está en una proposal y está siendo bastante debatido. Larga. Exacto. Llevan Entonces, años con eso. sí, yo creo que por eso también la librería está aquí, está disponible, pero está un poco en el aire, en el sentido de que al final la acabarán trabajando con el nativo, pero como todavía no está disponible, pues están haciendo su propia implementación. Hay otras alternativas a Tesserinch, como puede ser Inversify. No he trabajado con ella, pero sí me han comentado que el trabajo que lleva es más laborioso en el sentido de que funciona a través de ficheros de configuración. Pero no sé, o sea, está todo un poco en el aire ahora mismo de cómo puede seguir evolucionando. Igual cambia el paradigma por completo de aquí a 2 meses o de aquí a un año o a dos. Esto recuerda mucho cuando empezaron a aparecer los contenedores de inyección de dependencias a principios de los 2000 en realidad.
2000 y poco, 2003, 2004 se hicieron populares y después empezaron a salir montones, nano container, pico container, container que eran muy tochos. Sí, y la verdad es que yo no les acabo de ver tanto el beneficio, ¿sabes? Que me suele gustar mucho hacer una factoría a mí a mano, en plan, cuando yo te pido este servicio, yo te inyecto lo que quiero y no le he visto tanto la gracia a los contenedores estos de inyección de dependencias, la verdad. Mm. Bueno, de hecho no los uso, no me gusta mucho usarlos tampoco en Java ni en C Sharp, solo cuando el framework como Spring Boot, mm, para temas de testing, por ejemplo, si levantas un mock MVC, pues claro, tienes que delegar en el framework todo el ciclo de vida y entonces ahí no te queda más remedio y está bien y es cómodo usarte. Decir, pues moqueame este servicio, moqueame esta cosa. Mm. Pero cuando es dentro del código que así que es más mío, que no tiene la capa web controller, no acabo de ver mucho la utilidad de estos inyectores de contenedores de inyección, porque al final estás haciendo lo mismo con otra sintaxis, ¿sabes? Sí, yo es lo que te digo, desde mi punto de vista, la ventaja que le veo en este caso a las anotaciones dentro del contexto de TypeScript es que precisamente no tengo la necesidad de crearme una factoría para poder definir qué es lo que quiero. Incluso no tengo que definir una clase de forma explícita de este es mi repository mock y quiero utilizarlo aquí y su comportamiento es este, sino que simplemente haciendo la referencia a la interfaz puedo construir un objeto en caliente y pasárselo por las propiedades y sobre todo quitar esa cadena de controlador llamo al servicio, el servicio llamo al repository o casos de uso, perdón, casos de arquitecturas más complejas y con más capas. Pero sí que es cierto que, como se enseñaba al principio, se puede trabajar perfectamente sin la librería. Es simplemente una herramienta más que está por ahí que te puede pues, ayudar a prototipar un poquito más rápido o no, si prefieres desacoplarte de ella, porque es principalmente una de las desventajas que tienes, ¿no? Que cuando te decantas por utilizar una herramienta de terceros en tu propia aplicación, sin hacerle una envoltura, pues al final estás casado con ella y cuando quieras cambiar el sistema de inversión de dependencias en este caso, estás vendido. O sea, te has casado con ella. Es lo mismo que cuando trabajas con el framework, por ejemplo, de Spring Boot. Tienes que utilizar los auto-while, los bin, los controladores. No te queda otra. Mm. Y para inyectar, ¿te vale que no sean interfaces, que sean clases y subclases? ¿No sabes si te Sí, vale? sí. Es el ejemplo que veíamos antes. Tú cuando trabajas con interfaces, como la interfaz no es algo que se pueda instanciar, lo que haces es que tienes que instanciar tú a mano haciendo referencia a ese string que veíamos, ese Ah, vale, entrecomillado. vale. Sí, Pero sí, sí, si sí. es una clase, le pones la clase y él directamente sabe cómo hacerte el new. Incluso si al hacer ese new tiene a su vez otros inyectables, otros inject, te los resuelve de la misma forma. Y si alguno de Mm, esos inject es un singleton, pues va a la instancia que ya tenga en el contenedor de forma global. ya. Pues nada, muchas gracias. En base a lo que decías antes de inyectable, de repente no sé por qué me vino a la cabeza en plan de ping. Yo trabajé con inyectable hace como 2 años por ahí. Y no es muy diferente de ese range, pero sí es cierto que tienes que pasar sí o sí por un archivo de configuración en el que declaras todo. Y yo recuerdo que la sensación que me da a mí es, estoy escribiendo flejes de código para hacer una mierda. O sea, para hacer una cosa pequeñita tengo que escribir flejes de cosas. Con ese range, por ejemplo, no me ha dado esa sensación, sino que es todo como muy en plan de, mira, pongo una anotación aquí y ya está. No tengo que hacer más nada porque es todo muy automático. Cuando decías inyectable, te referías a Inversify. Sí, perdón, dije inyectable Vale. porque los No, normalmente no. utilizan @inyectable. La API es muy parecida, pero es eso. Tienes que tener un archivo de configuración donde defines el container y le empiezas a meter todo. Mm. Y es eso. Da la sensación de que escribes demasiadas cosas como para que tienes que ir yendo entre un montón de sitios para al final hacer que lo que acontece Rinche es en plan de estoy en este archivo, inyecto, esto es inyectable, inyecto esto y esto, para adelante.
Una de las cosas que a mí me da un poco más de seguridad en cuanto a por qué decantarme por una o por otra es que al final Deserinch está hecha por Microsoft, que son los propios desarrolladores de TypeScript. Y el argumento de por qué no viene junto, pues es eso, que si tienes un paradigma de programación reactiva basada en funciones y demás, pues no tiene sentido que de per se ya tengas la carga de las anotaciones, sobre todo eso en un ecosistema frontend donde hay que hilar tan fino el tema de la carga a través de la red. Pero en caso de que tengas un paradigma de programación orientado a objetos, pues casa perfectamente si quieres utilizarlo, si no, pues tampoco es obligatorio. De hecho, pues creo que la librería llevamos muchos años sin utilizarla y es ahora cuando estamos empezando a definirla en algunos de los proyectos, pero eso no quiere decir que los proyectos donde no se ha usado no sean funcionales y no se aplique el principio de inversión de dependencias ni nada por el estilo. Vamos, de hecho, cuando Robert C. Martin definió los paradigmas, pues no estaría pensando en librerías en concreto, sino, oye, mira, esto es artesano y te lo puedes hacer tú y no necesitas de nada externo para. Si han salido cosas para facilitarlo y no te implica ciertos antipatrones, pues estupendo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si no, pues creo que podemos parar la grabación. Bueno, gracias a todos por venir, a Cristian por echar una mano con... A Cristian por echar una mano con la organización, con el calendario, a Carlos por facilitar a toda la comunidad que pudiese asistir y listo. Gracias a ti, Adri. Gracias a ti.